¿Aceptarías $100 por perder 24 horas de tu vida? Sabes que un día vale mucho más que eso. ¿Y $1.000.000 por perder 10 años de tu vida? Absurdo, ¿no? Y sin embargo, cada día tú regalas tus horas, tus minutos y tus segundos gratis. Los entregas a la distracción, al miedo y a la mentira más peligrosa que existe, la palabra mañana. Esta es la historia de Javier. Y si eres de los que dice, mañana empiezo, te ruego que veas esto, porque Javier, al final de su vida, entendió que el tiempo es un tesoro que no se puede recuperar, y lo aprendió de la manera más dura. Este es Javier. Cuando tenía 22 años, era increíblemente rico, no en dinero, sino en tiempo. Como tú, cada mañana se despertaba con 86.400 segundos depositados en su cuenta. Era un millonario de oportunidades. Javier tenía sueños, grandes sueños. Quería aprender a tocar la guitarra. Tenía una idea brillante para un negocio. Quería ver el mundo, pero Javier tenía un lema, un mantra que repetía como una oración. Mañana empiezo. Hoy estoy cansado. Mañana. La palabra favorita del procrastinador. El refugio de los débiles. Javier no sabía que mañana es solo un espejismo en el desierto de la vida. Sus amigos lo llamaban para hacer ejercicio. Mañana, sus padres le pedían que los visitara. El fin de semana, sin falta. Ese curso online que compró. Mañana lo empiezo. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses y los meses en un parpadeo. El mañana de Javier llegó, pero no como esperaba. Ahora tenía un trabajo que odiaba, pero que pagaba las facturas. No tengo tiempo. Quizás el mes que viene. Mañana empiezo a practicar. El tiempo, ese río implacable, seguía fluyendo. Javier parpadeó de nuevo. El dolor del arrepentimiento es peor que el dolor de la disciplina. Javier vio cómo otro hombre vivía el sueño que él había pospuesto. Sintió una punzada de envidia, pero rápidamente la disfrazó de excusa. Bueno, él tuvo suerte. Yo no tuve las mismas oportunidades. Quizás mañana empiece a escribir ese libro que siempre quise. Pero el ladrón de días, el mañana, volvió a robarle. Y entonces, la vida le dio el golpe más duro. El fin de semana sin falta para visitar a sus padres se convirtió en visitas al cementerio. Las horas que pasó en el sofá, haciendo scroll, ahora las cambiaría por un solo minuto más con ellos. Pero el tiempo no acepta devoluciones. Y aquí estamos, de vuelta al presente. El joven millonario de segundos es ahora un anciano, en bancarrota de tiempo. Aprendió, de la manera más dura, la lección que el tiempo siempre enseña. Javier finalmente entendió. No le faltó tiempo, le sobró el mañana. No era que no tuviera oportunidades, es que no tuvo el coraje de tomarlas. No era que no tuviera energía, es que la invirtió en la nada. Al final del camino, comprendió la verdad más desoladora. La verdadera pena es llegar al final de tu vida y encontrarte cara a cara con la persona que pudiste haber sido. El Javier anciano se dio cuenta de que el tiempo era el único tesoro, y él lo había tratado como basura. Lo había cambiado por comodidad, por pereza, por miedo, y ahora ya no quedaba nada. Tú, que estás viendo esto. ¿Cuántos mañana empiezo has dicho esta semana? Mañana empiezo la dieta. Mañana llamo a mis padres. Mañana empiezo ese proyecto. Mañana dejo este trabajo tóxico. Escúchame bien. El mañana
Es una cripta donde entierras tus sueños vivos. La vida no se mide en años, se mide en momentos que te quitan el aliento, se mide en las veces que tuviste miedo. Pero lo hiciste de todas formas. El reloj no se detiene por ti. No le importa si estás cansado, si tienes miedo o si no te sientes inspirado. Sigue su marcha. Tic, tac, tic, tac. Cada segundo que pasas consumiendo contenido vacío en lugar de crear tu propia vida es un robo que te haces a ti mismo. Cada hora que pasas quejándote es una hora que podrías haber pasado construyendo. No esperes a tener 75 años para darte cuenta de que la guitarra sigue en la esquina. No esperes a que el asiento de tus padres esté vacío para querer esa conversación. No esperes a ver tu idea en manos de otro para valorar tu potencial. El verdadero valor del tiempo no es el dinero que puedes ganar con él, es la vida que puedes crear con él. Javier aprendió la lección demasiado tarde, pero tú todavía tienes tu cuenta de 86.400 segundos de hoy. Todavía estás a tiempo. Así que te pregunto, ¿qué vas a hacer con ellos? Si esta historia te ha movido, no solo dale like, úsala. Cierra este video y haz esa llamada. Escribe la primera página. Levántate del sofá. Comparte este video para que llegue a la persona que lo necesita. Y suscríbete para no perderte ninguno de nuestros videos. Deja un comentario abajo diciendo, hoy empiezo, como un compromiso contigo mismo. Recuerda, no dejes que tu mañana se convierta en tu nunca. Nos vemos en la próxima historia.